vuelta en el programa y ahora estamos con Eduardo León Zamora, quien estudió educación y se dedicó a la docencia por un tiempo, pero cuando empezó a sentir que el espacio de las aulas restringía los intereses profesionales y sociales, se orientó más por la capacitación a los profesores. Además ha trabajado en varios proyectos de educación intercultural bilingüe, lo que le ha llevado a viajar por distintas zonas rurales del país. Y también elabora diseños curriculares y prepara materiales que sirven para mejorar la educación de las niñas y niños de zonas rurales. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Un Apto para Adultos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo, empezamos con un comentario tuyo acerca y también para que nos aclares un poco la duda de por qué en pleno siglo XXI, en medio de tanta modernidad, es necesario que las culturas ancestrales y la educación intercultural se mantengan en el país. Bueno, la educación intercultural bilingüe ha existido desde hace algunos años en el Perú. Desde los años 60 se ha comenzado a impulsar este enfoque educativo que pretende educar a las poblaciones indígenas de nuestro país, especialmente a los niños, a las niñas y adolescentes, para que afirmen su cultura, para que puedan aprender con su lengua contenidos de su propio entorno, pero también con apertura para aprender lo que todos los chicos y las chicas aprenden en las ciudades. La educación intercultural bilingüe plantea que una de las necesidades básicas para el aprendizaje es aprender desde la propia lengua. Por ejemplo, imagínate que a estos jóvenes de Los Olivos de pronto llegara un docente y les comienza a hablar en chino y les hace su clase de trigonometría en chino, ¿qué cosas van a entender? Igual les pasa a nuestros niños y niñas ayánicas o shipibos o yines, que de pronto llega un profesor que solo habla castellano, ellos muchas veces nunca han escuchado el castellano y comienzan a enseñarles a leer y escribir en castellano, una lengua que ni siquiera comprenden. Entonces de ahí podemos entender por qué los niños y las niñas en las pruebas que se aplican desde el Ministerio de Educación obtienen notas bajísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie puede aprender en un idioma que no es suyo. Pueden aprender obviamente cuando ya dominan la lengua y eso es posible y eso también se busca. La educación bilingüe justamente pretende que los niños y las niñas aprendan en su propia lengua, pero que también aprendan el castellano como lengua nacional y puedan conocer y relacionarse con otras personas de diferentes culturas. Muy bien, empezamos con las preguntas. ¿Una pregunta? ¿Algo por acá? Y bueno, no me terminaste de responder la pregunta. ¿Por qué en pleno siglo XXI uno se puede preguntar, ¿no? En tanta modernidad, ¿no? ¿Por qué es necesario que las culturas se mantengan vivas? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de la modernidad te plantea la afirmación de cada pueblo. Justamente junto con este fenómeno tan nombrado de la globalización, hay un proceso también a nivel internacional en que los pueblos están afirmándose y queriendo tener un lugar en el espacio internacional desde su propia esencia, desde sus propias particularidades. Entonces, la diversidad cultural es un aspecto que enriquece la humanidad. La humanidad es rica no porque todos hablemos una misma lengua y a todos nos guste tomar Coca-Cola. Es rica porque hay personas que tienen diferentes lenguas, tienen diferentes manifestaciones culturales, tienen diferentes experiencias que las vuelcan en sus canciones, en sus costumbres. Hemos visto este interesante reportaje de Chirapaj en Huanta y ahí vemos cómo se manifiesta ahí las costumbres que tiene el pueblo quechua. Aparecían también, era interesante, algunas personas vestidas con la kushma ayánica, ¿no? de la zona de la selva que está muy cercana a Huanta. Y ahí vemos cómo esa riqueza nos hace sentir que no todos somos como la gente de Lima, ¿no? Hay diferentes formas de expresarnos, de sentir la vida, diferentes sensibilidades, y eso enriquece nuestro país. Por eso la diversidad del Perú no es solamente una diversidad ecológica, sino también es una diversidad de diferentes pueblos que le dan a la humanidad una riqueza que si no existieran, nuestra humanidad perdería muchísimo en este siglo XXI. Listo. ¿Empezamos entonces con una pregunta? ¿Por qué cree usted que ese enfoque educativo no se puede dar en Lima? O sea, ¿qué motivos, si eso nos ayudaría mucho, ¿no? Claro, sí se puede dar en Lima y en realidad hay algunas experiencias en Lima donde se está tratando de incorporar este enfoque
que nos permite, por ejemplo, a chicos y a chicas como ustedes, comprender mejor cómo piensan la gente, los jóvenes de otros pueblos, el pueblo quechua, el pueblo aymara, el pueblo bora, cómo es su forma de ver las cosas, cómo viven su adolescencia, por ejemplo, ¿no? Qué interesante sería que ustedes conocieran, ¿serán iguales estos chicos de la selva o de la sierra con respecto a su adolescencia? Por ejemplo, si yo he visitado colegios en el Gran Pajonal, que queda en Ucayali, y me sorprendía mucho en escuelas primarias, bueno, chicos de 14, 15 años, que ya eran padres y madres de familia, ¿no? Cuando acá, digamos, bueno, también hay chicos que se adelantan, ¿no? Pero allá como es algo más común, o sea, entrar a la adolescencia es entrar ya a un periodo en que se sienten preparados para ser padres y madres. Entonces, hay otra forma de entender ser joven, ser adolescente, y eso cambia mucho con cada cultura. Y si pensamos que en el Perú hay, en la selva, solamente 40 pueblos diferentes, entonces 40 formas distintas de ser adolescente, ¿no? Qué interesante. Tú tenías una pregunta. Bueno, creo que a todos nos resulta bastante interesante lo que usted comenta, pero ¿esto se está dando en todo el Perú o...? A partir del año 2003, en el Perú hay una nueva Ley General de Educación, y esta ley ha planteado que un principio fundamental para todo el país, costa, sierra o selva, zona urbana o zona rural, la interculturalidad es algo fundamental. Esto quiere decir que todas las escuelas, todos los colegios del país deberían preparar a los estudiantes para desarrollar capacidades para comprender, relacionarse, disfrutar de las manifestaciones de otras culturas y enriquecerse con los conocimientos que estas culturas nos pueden brindar. Entonces, es un principio del sistema educativo nacional. Hay iniciativas de parte de la sociedad civil, de parte del Estado, para ir desarrollándolo. Los esfuerzos no son lo suficientemente fuertes, pero yo creo que a partir de lo que sucedió hace un año en Bagua, con estas matanzas que entristecieron tanto a nuestro país, el Estado de alguna manera está reaccionando, y lo que estamos viendo también es que las iniciativas en educación intercultural bilingüe se van retomando, y esa es una buena señal, ¿no?, de que las cosas pueden ir mejorando y se puede ir progresando en ese terreno para que cada vez más escuelas entren en esta perspectiva, ¿no? Listo. Una pregunta, ¿qué mecanismos podíamos aplicar para que estas manifestaciones culturales no vayan a desaparecer? Porque vemos que se nos está yendo de las manos este tema. Yo creo que las cosas pasan por conocerlas, ¿no? Nadie aprende a gustar de determinadas manifestaciones porque te lo impone tu profesor, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que existen algunos géneros musicales que vienen de la zona andina, pues pongámonos a escucharlos, ¿no? O sea, comenzar a escucharlos, comenzar a abrirnos a ponerlos tal vez en nuestros quinos, poner música de la selva, ¿no? Como para ir sintiendo cómo es el valor estético de este arte diferente, ¿no? Está bien, tal vez al comienzo no nos pueda gustar porque estamos acostumbrados a otro tipo de música, pero si las cosas no entran por el gusto, ¿no? Si, por ejemplo, al escuchar a alguien hablar en quechua, la gente dice, ¡ay, qué raro, qué feo suena!, ¿no? Pero si te pones a escuchar, qué interesante, esos sonidos diferentes a los nuestros, ¿no? Una actitud de curiosidad, de interés, ¿no? A la gente que somos más de la zona urbana, abre nuestra visión para entender otras experiencias, y eso es rico, ¿no? O sea, comenzar a gustar, a sentir, es como cuando probamos un plato de comida diferente, ¿no? Si no nos arriesgamos, siempre vamos a tener miedo y vamos a pensar, no, seguro es feo, por su color, por el olor, pero a veces lo probamos y decimos, sí, es rico, ¿no? Entonces, por el gusto, yo creo, entran muchas cosas, y en el terreno de la interculturalidad, sobre todo pensando en jóvenes como ustedes, es comenzar a intentar a sintonizar con aquello que es diferente, gente diferente, formas de vestir diferente, ¿no? Hay mucho ahora, ustedes pueden ver esto de la moda étnica, ¿no?, que entra a la cultura más urbana, ven chicos de su edad
que de pronto se ponen, no sé, usan una chuspa de colores o se ponen aretes hechos de guairuras de la selva, ¿no? Entonces esas cosas son formas iniciales, digamos, mecanismos iniciales como para comenzar a tomar contacto, es atrevernos a tender puentes. Son algunos puentes que se van empezando a tender, ¿no? Así es. Porque hace 50 años no creo que alguien andaría en Lima con un chullo, ¿no? Así es. Era poco común. O hablar quechua en la calle, ¿no? La gente, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos abuelos que vienen de la sierra, ¿no? O sea, ¿por qué no nos han enseñado a hablar quechua, ¿no? Podríamos haber aprendido, sería un plus, ¿no? Saber un idioma, poder de pronto viajar a cualquier parte del país y poder comunicarte directamente, es sumamente rico, ¿no? Como una experiencia de vida. ¿Tú tenías una pregunta? Sí. ¿Está permitido que un profesor de un colegio nivel primario asuma cargo de gobernador en un distrito? Yo creo que sí, no he escuchado que haya una prohibición al respecto. Si está permitido, ¿en qué momento se dedicaría al cargo de gobernador y a la vez de profesor? Yo creo que cualquier persona que asume el cargo de gobernador tiene actividades laborales que cumplir. Si es profesor, o si es campesino, o si es abogado, va a tener un tiempo de trabajo para sustentarse y el tiempo para dedicarse a la gobernación. No creo que estén en contradicción ambas tareas. Acá tenía una pregunta. ¿Por acá? Primero que nada, como yo he visto, hay personas que vienen de zonas rurales y pierden sus tradiciones acá en la capital, las tradiciones, las costumbres. ¿Y cuáles son esas causas por las que pierden? Agregando un poquito más, ¿por qué se pierde fácilmente? Alguien viene de la selva, de la sierra y fácilmente se pierde acá en Lima, pierde su cultura y se avergüenza a veces de la historia que traía consigo, ¿no? Yo creo que principalmente por un sentimiento de vergüenza, ¿no? Cuando uno siente que no pertenece a un grupo, rápidamente comienzas a amoldarte y adquirir las costumbres que ves, con la finalidad de no sentirte diferente. O sea, no es malo ser diferente, pero muchas veces las demás personas te hacen sentir como el bicho raro, ¿no? Y ¡ay, qué raro! ¿Cómo habla, no? ¿Qué manera de decir las cosas tiene? ¿Por qué se viste así? Uy, este debe ser de otro lugar. Entonces, todos esos comentarios, todas esas miradas, ¿no? Que a veces te hacen sentir como decía una chica en el programa, alzados, ¿no? Te ven los chicos así, se sienten como superiores. Entonces, cuando uno siente que te discriminan, que no te valoran igual, tú comienzas a repetir las formas de comportarse del otro joven o de la otra persona, ¿no? Comienzas a dejar tus formas de hablar, comienzas a vestirte igual que tus compañeras, tus compañeros, ¿no? Entonces, muy rápidamente tú vas dejando tus características culturales propias. Eduardo, muchas gracias por haber venido y habernos aclarado la duda. Un aplauso para nuestro invitado. Esperamos tenerte de pronto, Eduardo. Gracias.